¿Cómo están, amigos? El día de hoy damos inicio a una serie de 6 podcasts con motivo del lanzamiento del último libro de la Fundación Milenio, El Capital Constructivo, la inversión extranjera directa. Es un texto que recoge los resultados y conclusiones de un importante estudio realizado por un equipo de profesionales destacados del país, examinando los resultados que arroja la experiencia de inversiones extranjeras en la economía boliviana en los últimos años. Este programa de podcast tiene el propósito de divulgar de manera más sencilla los contenidos de este estudio, de esta publicación, así que compartiremos con ustedes algunos de los aspectos sobresalientes del estudio realizado. En este primer podcast, en mi condición de coordinador del equipo de investigación que ha trabajado en este proyecto, me voy a permitir compartir con ustedes alguna introducción general. Quisiera compartirles algunos aspectos de orden general que están contenidos en la publicación. También anticiparles algunas de las conclusiones y de las propuestas que hacemos. En los otros podcasts detallaremos estas cuestiones que voy a adelantar a continuación. Primero quiero referirles rápidamente los objetivos de la investigación y por lo tanto del libro. El primer objetivo es pasar revista al papel y la importancia de la inversión extranjera en Bolivia, que es un tema poco estudiado y sin embargo tiene una enorme importancia. Este estudio intenta de alguna manera llenar ese vacío. En segundo lugar, pretendemos analizar las condiciones políticas, institucionales y por supuesto económicas bajo las cuales la inversión extranjera se ha instalado en Bolivia, unas veces con éxito, otras veces con resultados más bien fracasados. ¿Y qué significa un éxito? La posibilidad de beneficios para el país. Que las empresas con capital extranjero se comporten con lo que llamamos es la responsabilidad social y ambiental. Esto significa que además de traer capital y tecnología, que es lo que se espera de la inversión extranjera, sean inversiones respetuosas de las leyes bolivianas, que las empresas con capital extranjero se comporten de manera honesta, cumplan a cabalidad con el pago de sus impuestos, provean condiciones dignas de trabajo a sus empleados, cuiden por supuesto del medio ambiente y aporten al progreso de las comunidades con las cuales comparten el territorio y que son en muchos casos vecinas de los proyectos o de las instalaciones en las que operan. Este tipo de cualidades positivas determinan lo que en el trabajo denominamos como capital constructivo, que es la idea de inversiones con cualidades de responsabilidad social y ambiental que además dejan beneficios ciertos para el país y no únicamente para las empresas. Finalmente, un tercer objetivo, ni no menos importante, es determinar qué cambios se requieren en las leyes, en las instituciones del Estado boliviano, para que Bolivia pueda habilitarse, pueda tener una mayor capacidad de captar, de movilizar, de inyectar capital extranjero, ¿no?, que contribuya a la recuperación y la reconstrucción de la economía boliviana en circunstancias en las que estamos todavía afrontando los rigores de una crisis muy fuerte que ha golpeado severamente al país en los últimos 2 años a partir de la pandemia. Una pregunta que mucha gente se hace, y también nos hemos hecho nosotros los investigadores de este estudio, es si la inversión extranjera puede ser una respuesta justamente a la crisis económica del país. Y lo que constatamos en el estudio es que en estos 2 años la economía nacional golpeada por la crisis
tiene dificultades para encontrar un ritmo de recuperación. Todavía la economía está estancada, la recuperación es débil, además muy desigual entre unos sectores y otros. Hay sectores de la economía que todavía no tienen posibilidades de reactivarse, están con los motores apagados, y todo esto, por supuesto, se traduce en un aumento de la pobreza. Hay más desempleo, el empleo informal es empleo mal pagado y sin protección de derechos laborales, lamentablemente tiende a crecer día a día. Diríamos que por efecto de esta crisis económica tan severa, la población boliviana lamentablemente se ha empobrecido y han aumentado las desigualdades sociales. Ahora bien, este estancamiento que advertimos en la economía se debe en buena medida a una caída en la capacidad productiva en sectores claves como son hidrocarburos, minería, bienes industriales, incluso en la producción agropecuaria, donde tenemos un potencial importante. La recuperación no es todo lo fuerte y dinámica que se podría esperar. Lamentablemente, por muchos años, la inversión en hidrocarburos y minería especialmente, ¿no?, ha sido una inversión mínima. Incluso se puede hablar de que ha habido una sequía de inversiones, con la consecuencia de que las reservas petroleras, gasíferas y de minerales se han ido agotando en el tiempo y muy rápidamente, y el resultado es de que en el último tiempo producimos menos y exportamos menos. Por eso también tenemos problemas en la caída de las reservas internacionales. Ahora bien, frente a este panorama delicado, la cuestión importante es si es posible pensar en revertir esta sequía de inversiones. Y nosotros creemos que no solamente es posible, sino absolutamente necesario. En verdad, la economía de Bolivia necesita un shock de inversiones. Esto es una entrada masiva de inversiones, sobre todo inversiones extranjeras, ya que sería lo único que puede sacarnos de la crisis y llevar la economía por una senda de crecimiento sostenido, con creación de empleo formal, digno y mejor pagado. Este shock de inversión, pensamos nosotros, no ha de venir del sector público, que está en una situación prácticamente de bancarrota, con la mayoría de las empresas públicas en quiebra técnica. Además de que sufrimos de un elevado déficit fiscal, hay un descenso muy fuerte de las reservas internacionales y la deuda del Estado boliviano ha crecido significativamente. Hoy en día está en alrededor de 26.000 millones de dólares, que es más o menos la mitad de todo lo que el país produce en bienes y servicios a lo largo de un año. Así pues, el impulso a la economía, creemos, ha de provenir sobre todo del sector privado nacional y extranjero. Y lo que debería hacer el gobierno boliviano es facilitar el trabajo de las empresas en lugar de entorpecerlo, rodear de seguridades y de garantías al capital, reducir la burocracia asfixiante, generar incentivos para los emprendedores, sobre todo los jóvenes emprendedores, facilitar el aumento y la diversificación de las exportaciones en lugar de frenarlas, de restringirlas. Pensamos de que la inversión extranjera es una de las claves para remontar la crisis. Esta es justamente la tesis que defendemos en el libro El Capital Constructivo. Otra pregunta importante que nos hacemos nosotros y se hace también otra gente en el país es si el actual modelo económico está agotado. Y para ello quiero primero decir que el modelo económico implantado en los últimos 15 años en Bolivia, más que ser un modelo de crecimiento, de generación de riqueza, es un modelo de reparto de la riqueza. Y los canales a través de los cuales se ha repartido la riqueza han sido básicamente 4. La captura de rentas por grupos corporativos, grupos de interés que han buscado capturar las rentas
generada sobre todo de la producción y de la exportación de gas natural. Ese es un canal. Un segundo canal ha sido y es todavía el clientelismo político. Un tercer canal es el empleo público, por eso ha crecido tanto el Estado, han crecido tanto las oficinas estatales, el Estado boliviano se ha hecho muy obeso, ¿no? A la vez que ineficiente. Y luego un cuarto canal son los subsidios que se aplican a una serie de servicios públicos, a la producción en diversos rubros. La verdad es que hay subsidios a granel en Bolivia y no siempre favoreciendo a los sectores más necesitados, a los más pobres, a los que naturalmente habría que ayudar, habría que asistir. Ahora, este sistema, este modelo de reparto de la riqueza se pudo sostener en el pasado porque vivimos una bonanza de ingresos de exportación, sobre todo entre los años 2004 y 2014, el país se benefició de un ciclo que en el mundo de la economía internacional se conoció como el superciclo de las materias primas. Los precios del estaño y de otros productos minerales, además del petróleo, se dispararon a niveles extraordinarios. Fue un tiempo de vacas gordas y entonces por eso es que al país ingresó una enorme cantidad de recursos externos y eso fue lo que permitió financiar este reparto de riqueza por los canales que ya he mencionado. Infelizmente, ese ciclo de vacas gordas, ese tiempo de bonanza de ingresos externos ha concluido y por lo tanto ese modelo de reparto está agotado, es un modelo que ha quedado obsoleto. El motor externo que ayudaba a funcionar la economía ya no funciona como en el pasado. Eso hace indispensable en pensar en una alternativa a este modelo agotado. Y la pregunta importante es si la inversión privada, que ha sido el objeto de nuestro estudio, tiene la capacidad de impulsar un proceso de recuperación y de reconstrucción de la economía nacional. Y la respuesta que nosotros formulamos es sí, que la empresa privada, que la inversión privada puede jugar este rol por dos razones. La primera es que la empresa privada boliviana tiene un espacio de crecimiento. Hoy por hoy la capacidad instalada en las industrias, en las unidades productivas del campo, está por debajo del potencial que tienen. O sea, la capacidad instalada está todavía con un margen importante de recuperación. Por lo tanto, si hubieran buenas políticas gubernamentales, esa capacidad instalada podría desarrollarse, podría incrementarse. ¿Y qué se requiere para eso? Se requiere, entre otras medidas, facilitar el crédito a las empresas para operaciones, para inversión. Desde luego se requiere facilitar las exportaciones. Hay que reducir la burocracia que es tan abrumadora en el país y desde luego las empresas necesitan seguridad jurídica. Por el lado de las inversiones externas, Bolivia evidentemente puede ofrecer oportunidades para atraer inversiones que son las que no han llegado en los últimos años. En sectores como la minería, en petróleo, en energías renovables, en alimentos, en la industria de manufacturas, incluso en estas nuevas industrias del software, de los servicios digitales y desde luego en servicios como el turismo, el transporte, hay condiciones que pueden favorecer la llegada de capital extranjero, pero para eso naturalmente se tienen que crear las condiciones adecuadas. El gran desafío para el país es hacer de Bolivia un país atractivo a las inversiones nacionales y extranjeras. Y esto pasa por recuperar la confianza de los inversionistas. Y vamos a recuperar la confianza de los inversionistas en la medida en que los bolivianos seamos un país serio, con reglas claras, con certidumbre en las políticas públicas, un país que cumple con los contratos, con los compromisos y que por supuesto tiene estabilidad económica, política y social, que son condiciones fundamentales para atraer la inversión.
Por lo tanto, lo que pensamos nosotros, la tesis que desarrollamos en este libro, es que debemos transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo asentado en dos pilares básicos. El primer pilar tiene que ser el de la inversión privada como motor de crecimiento y de creación de empleo formal. Y el segundo pilar tiene que ser una mejora en la productividad. La productividad tiene que ser un eje de modernización productiva y de aumento de las exportaciones. Esto requiere, por supuesto, redefinir el rol del Estado en la economía y redimensionar el tamaño y la orientación del aparato estatal. En otras palabras, se necesita, ¿no?, reasignar los recursos que maneja el Estado en función de nuevas prioridades. ¿Y cuáles deben ser estas prioridades? A nosotros nos parece que la principal prioridad tiene que ser la inversión social, la inversión que se demanda en mejorar el sistema de salud, en mejorar la calidad de la educación, en seguridad ciudadana, por supuesto en reformar la justicia y en apoyar a los emprendedores, sobre todo a los emprendedores jóvenes. Esta prioridad por la inversión social implica forzosamente que hay que hacer una reingeniería de las empresas estatales. Necesitamos que nuestras grandes empresas, Yacimientos, Comibol, Ende, Entel, sean empresas rentables, y para eso tienen que ser empresas que funcionen con autonomía, con una gerencia profesional, libres de corrupción y libres de la intromisión política que tanto daño les hace. Además, se requiere un ambiente de competencia abierta para que las empresas estatales puedan competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas. Hay empresas que se han creado en los últimos años, empresas en el sector público, que ciertamente no tienen razón de ser, no son viables económicamente. Son empresas que están quebradas, están endeudadas, no pueden cubrir sus deudas, y sería mejor o traspasarlas al sector privado o simplemente cesarlas. Desde luego también se requiere que el Estado haga inversiones en infraestructura, a condición de que estas inversiones sean más eficientes y sean transparentes en los contratos de adjudicación de las obras públicas. Necesitamos que las obras públicas sean debidamente priorizadas, que las obras públicas con financiamiento estatal sean complementarias, no sustitutivas de la inversión privada, y que se adjudiquen a través de contratos perfectamente legales, sin corrupción. Dicho de otra manera, la transición a un nuevo modelo, a este modelo que tenga en la empresa privada un factor protagónico y en la productividad un eje de transformación y de modernización, pensamos que es una transición no solo necesaria, sino inevitable, y que ha de darse en algún momento. Pero para ello se requiere ciertamente un liderazgo con visión, con compromiso patriótico, se requiere fortaleza política y capacidad de establecer acuerdos y pactos sociales y políticos. La gran consigna es hacer de Bolivia un país, como decíamos, atractivo a la inversión y al capital constructivo. Esto requiere trabajar en políticas de inversión para promover el desarrollo. Y nosotros priorizamos en nuestra propuesta básicamente tres propuestas. La apertura a mercados externos, ¿no?, para asegurar que la producción boliviana tenga mercados hacia donde exportar. Esto requiere trabajar intensamente en acuerdos comerciales con otros países, y desde luego hay que eliminar las absurdas restricciones que hoy día imperan en Bolivia a nuestras exportaciones, sobre todo las exportaciones agropecuarias. Una segunda política fundamental es la digitalización de la economía boliviana. Esto es fundamental para impulsar el desarrollo tecnológico, la innovación, para bajar los costos de producción, para impulsar la industria del software, los servicios digitales que hoy día están en boga, ¿no?, para mejorar la educación y las posibilidades de formar recursos humanos más calificados en Bolivia. La digitalización puede ayudar a todo eso, y es una condición fundamental para atraer al capital extranjero, al mismo tiempo que el capital extranjero puede
contribuir significativamente a la digitalización y el desarrollo tecnológico. Y una tercera política fundamental, absolutamente fundamental, es la seguridad jurídica, que es la principal demanda que tienen los inversores nacionales y extranjeros. Y creemos que esto puede lograrse, por ejemplo, si el país se dota de una ley de inversión extranjera que dé garantías suficientes a la inversión, si generamos un régimen de arbitraje internacional mucho más equilibrado, si además se establece un sistema de regulación que sea independiente, que sea profesional y que promueva una libre competencia en el mercado nacional. Y desde luego necesitamos regenerar el sistema de justicia en Bolivia, que está absolutamente envilecido y ha sido objeto, ¿no?, de captura política. Esta es una idea de una agenda de inversión que consideramos nosotros absolutamente indispensable para impulsar la recuperación de la economía boliviana. Pero no basta con tener esta agenda de políticas, porque alguien tiene que motorizar, alguien tiene que luchar por estas políticas. Y ahí nos surge la idea de que Bolivia necesita, ¿no?, construir una coalición social amplia pro inversión. ¿Qué significa esto? Que tienen que unirse, tienen que articularse aquellos sectores que son los más vinculados a la economía y que consideran y confían en las posibilidades de la inversión. Esto no interesa solamente a los empresarios, interesa también a los trabajadores, a los profesionales, desde luego a las organizaciones sociales, cívicas, a los intelectuales. Creo que estos distintos actores podrían articularse y configurar una gran alianza social que promueva las políticas para fomentar la inversión en Bolivia. La coyuntura actual, esta coyuntura de crisis, puede ser propicia para construir esta alianza social en pro de la inversión. ¿Por qué razón? Porque lo que vemos día a día es que aumentan las demandas por cambios de la política económica. Se pide cada vez más libertad económica, más apoyo a los sectores productivos, y la verdad es que el gobierno no está teniendo la capacidad necesaria para atender estas demandas. Hay una brecha entre demandas y capacidades de respuesta por parte del gobierno y del Estado. La salida a la crisis económica no va a venir con más Estado, con más empresas públicas, con más controles, con más restricciones. Ese es un camino equivocado. Más bien tenemos que recorrer el camino contrario. Tenemos que incrementar las posibilidades de inversión, tenemos que facilitar las exportaciones, tenemos que favorecer un rol más activo del sector privado, que es el que puede generar más empleo y sobre todo empleo formal y digno para la gente. Y para eso es también imperativo que podamos remover los escollos, los obstáculos a la inversión. En nuestro libro, en nuestro trabajo, detallamos la serie de obstáculos que se dan en distintos sectores, pero aquí quisiera poner énfasis sobre todo en la necesidad que tenemos como país, como sociedad boliviana, de superar una serie de prejuicios, de mitos que tenemos hacia el capital extranjero. La verdad es que hay una cultura de desconfianza, incluso de hostilidad hacia el capital extranjero, que en muchos casos se ha generado por desinformación, por una falta de conocimiento. Y desde luego esta desinformación, esta falta de conocimiento o de una valoración equilibrada de lo que verdaderamente es el aporte del capital extranjero, hace de que la demagogia política, el populismo económico se aproveche justamente para generar un ambiente adverso a la inversión. Esto es lo que tenemos que cambiar en Bolivia. Y creemos que estudios como el que hemos desarrollado pueden contribuir de una manera significativa a ello. La verdad es que en Bolivia se requiere un aporte de información, de conocimiento, de estudios objetivos, respaldados en documentación fidedigna, en evidencias claras, ¿no?, para que el debate, la discusión alrededor de la inversión extranjera sea un debate constructivo. Y ese debate constructivo es algo que va a facilitar sin duda el camino de recuperación de esta crisis tan agobiante que nos tiene entrampados a los bolivianos en los últimos años y a la que tenemos que poner término lo antes posible.
Esta es la presentación que yo quería hacerles al inicio de este ciclo de podcast. Luego van a venir las conversaciones que vamos a sostener con los autores de los capítulos sectoriales. Vamos a examinar la situación en minería, en energía, en la industria de manufacturas, en la agroindustria y también en telecomunicaciones, que son los sectores que hemos estudiado y en los cuales creemos que hay experiencias valiosas que rescatar de la inversión extranjera, pero también hay la necesidad de fomentar políticas que abran nuevas inversiones a la inversión nacional y extranjera. Les agradezco por su atención.